Nadie en esa sala imaginaba que aquel lunes por la mañana iba a cambiar la vida de un joven para siempre. Lo que ocurrió en esa reunión no fue un error, no fue un malentendido, no fue el resultado de una investigación honesta. Fue una trampa, cuidadosamente preparada, ejecutada con frialdad y aplaudida en silencio por quienes sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Pero lo que nadie calculó fue que ese joven, al que todos subestimaron desde el primer día, tenía algo que sus acusadores nunca tuvieron: la verdad de su lado. Y la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Para entender cómo ocurrió todo, hay que volver al principio. Hay que volver al día en que Daniel Torres cruzó por primera vez la puerta de cristal de Grupo Bernal, con su traje comprado en una tienda de segunda mano, su título universitario recién enmarcado, y la certeza ingenua de que el esfuerzo siempre es suficiente. Aún no sabía que en algunos lugares, el esfuerzo no vale nada si no tienes el apellido correcto. Daniel tenía 27 años cuando consiguió el trabajo. No fue fácil. Había enviado más de 120 solicitudes en 8 meses. Había asistido a 16 entrevistas. Había reescrito su currículum tantas veces que ya lo sabía de memoria. Era el hijo mayor de una familia de 4, criado en un barrio periférico de la ciudad donde las calles no tenían nombre en los mapas oficiales, pero todo el mundo sabía exactamente cómo llegar a casa de quién. Su madre, Elena, trabajaba de lunes a sábado en una lavandería industrial. Su padre, don Ramón, había pasado los últimos 12 años en la misma fábrica de materiales de construcción, levantándose antes del amanecer y volviendo con las manos ásperas y los hombros caídos. Daniel había visto desde niño lo que costaba ganarse el pan con honestidad, y eso lo había marcado de una manera que ningún título universitario podía enseñar. Cuando recibió la llamada de Grupo Bernal confirmando que había sido seleccionado para el puesto de asistente de operaciones, Daniel se encerró en el baño para que su familia no lo viera llorar. No lloraba de alegría solamente. Lloraba porque sabía lo que había costado llegar hasta ahí. Lloraba porque pensaba en su madre, en su padre, en los años de transporte público a las 6 de la mañana, en los libros fotocopiados porque los originales eran demasiado caros, en las noches estudiando con la luz del pasillo porque el cuarto que compartía con su hermano menor no tenía lámpara propia. Grupo Bernal era una empresa de consultoría empresarial con sede en el centro financiero de la ciudad. Tenía 15 años de trayectoria, más de 200 empleados en 3 edificios diferentes y una reputación construida sobre la imagen de la excelencia. Sus directivos aparecían en revistas de negocios. Sus oficinas tenían plantas de interior, café de especialidad en la cocina y una vista panorámica de la ciudad desde el piso 17. Daniel llegó el primer día sintiéndose exactamente como lo que era, alguien que no pertenecía a ese mundo, pero que estaba decidido a construir su lugar en él. La primera semana fue de adaptación. Le asignaron un escritorio en el área de operaciones, entre 2 empleados que llevaban años en la empresa y que apenas levantaron la vista para saludarlo. Le dieron un manual de procedimientos de 70 páginas, acceso a los sistemas internos y una tarjeta de identificación plastificada con su nombre y fotografía. Por primera vez en su vida, Daniel Torres tenía una credencial con su nombre en un edificio de cristal en el centro de la ciudad. La jornada comenzaba a las 8:30. Él llegaba a las 8 en punto. Su jefa directa era la licenciada Claudia Méndez, 43 años, pelo oscuro siempre recogido, traje de corte impecable y una forma de hablar que combinaba la precisión quirúrgica con una amabilidad que nunca terminaba de sentirse del todo genuina. Claudia tenía fama en la empresa de ser estricta pero justa. Eso era lo que decían los de recursos humanos cuando presentaron a Daniel. Eso era lo que él leyó en el portal interno de empleados, donde se publicaban reconocimientos y resultados de evaluaciones. Estricta pero justa. En la primera reunión de equipo, Claudia le explicó brevemente el funcionamiento del área, los procedimientos, los plazos, los estándares de entrega. Daniel tomó notas en una libreta que había comprado especialmente para el trabajo. Azul, con espiral, de pasta dura. Cuando Claudia terminó de hablar, le preguntó si tenía alguna duda. Daniel dijo que no, que todo estaba claro. Claudia lo miró un segundo más de lo necesario, como si estuviera calculando algo, y luego desvió la mirada hacia el resto del equipo. Fue una mirada breve, casi imperceptible, pero Daniel la sintió. No era la mirada de alguien que evalúa a un empleado nuevo. Era la mirada de alguien que ya ha decidido qué valor tiene esa persona antes de darle siquiera la oportunidad de demostrarlo. Las semanas siguientes pasaron con una normalidad engañosa. Daniel aprendía rápido. Hacía sus tareas sin errores, entregaba los reportes antes del plazo, respondía a los correos con puntualidad y se quedaba cuando el trabajo lo requería sin pedir compensación adicional. Sus compañeros de área eran cordiales,
en la medida en que lo son las personas que comparten un espacio sin compartir nada más. Nadie lo invitó a comer. Nadie le preguntó de dónde venía. Nadie se detuvo a conocerlo más allá de su nombre y su función. Era el nuevo, el que llegó de la nada, el que no tenía a nadie que lo recomendara. En una empresa como Grupo Bernal, eso ya era una desventaja enorme. Había una jerarquía invisible pero poderosa. No estaba escrita en ningún organigrama, pero todos la sentían. Los que habían llegado con conexiones vivían en una capa de la empresa. Los que habían llegado solos, como Daniel, vivían en otra. Y entre esas dos capas había una distancia que nadie nombraba pero que todos respetaban. Daniel empezó a notarlo en pequeños detalles, en cómo se distribuían los proyectos, en qué nombres aparecían en los correos de reconocimiento que enviaba Claudia al equipo completo, en qué escritorios se sentaban los que siempre tenían tiempo para charlar con ella, en las conversaciones que se interrumpían cuando él pasaba cerca del área de impresión. No era paranoia, era observación. Y Daniel Torres era, entre muchas otras cosas, una persona extremadamente observadora. Fue en su 6ª semana en la empresa cuando empezó a notar algo diferente. No en sí mismo, sino en el ambiente. Una tensión sutil que no existía antes. Conversaciones que se detenían demasiado rápido. Miradas que se cruzaban entre compañeros cuando él se levantaba de su escritorio. Un par de veces creyó escuchar su nombre en el fondo de una conversación que no estaba dirigida a él. Pensó que era cosa suya, que era la ansiedad propia de ser el más nuevo, que estaba exagerando. No estaba exagerando. Lo que no sabía todavía era que en algún momento de esas semanas, alguien había empezado a construir una historia sobre él. Una historia falsa, calculada y completamente deliberada. Una historia diseñada para convertirlo en el culpable perfecto de algo que nunca había ocurrido. Y esa historia estaba a punto de volverse pública. El martes de la 7ª semana, Daniel llegó a la oficina como siempre. A las 8 en punto, café en mano, libreta azul sobre el escritorio. Respondió 3 correos pendientes antes de que la mayoría de sus compañeros llegaran. Revisó el cronograma del día. Todo parecía normal. A las 10:15 de la mañana, recibió un mensaje en el sistema interno. Era de Claudia Méndez. Decía simplemente, reunión de equipo urgente, sala principal, 10:30, obligatoria para todos. Daniel no le dio mayor importancia. Las reuniones urgentes no eran raras. A veces había cambios de última hora en los proyectos, actualizaciones de procedimientos, comunicados de dirección. Se levantó a las 10:28, tomó su libreta y caminó hacia la sala principal. Lo que encontró al entrar lo dejó desorientado por un momento. No era solo el equipo de operaciones, estaban todos. Personal de administración, de logística, de comunicación interna. Había personas de otros departamentos que Daniel apenas reconocía de verlas en los pasillos. La sala principal tenía capacidad para 40 personas y estaba llena. Había gente de pie junto a las paredes. Claudia estaba al frente, de pie junto a la pantalla de proyección, con los brazos cruzados y una expresión que Daniel no supo leer de inmediato. Cuando él entró, varias personas lo miraron. No de la manera en que se mira a alguien que acaba de llegar tarde a una reunión. De otra manera. Una manera que hizo que el estómago de Daniel se apretara sin saber por qué. Se sentó en uno de los últimos lugares disponibles, cerca de la puerta. Claudia esperó a que el murmullo se apagara. Luego habló. Dijo que iba a ser directa. Que había ocurrido algo grave en la empresa durante los últimos días. Que uno de los equipos de trabajo, un servidor de procesamiento de datos, valorado en más de $4,000, había desaparecido del inventario oficial. Que el área de sistemas había realizado una revisión interna y que las últimas entradas al registro de acceso del almacén correspondían a una sola persona. Y entonces dijo el nombre de Daniel. El silencio que siguió fue de ese tipo que pesa. El tipo de silencio que no es ausencia de ruido, sino presencia de algo muy pesado que acaba de caer sobre una sola persona. Daniel no entendió. Parpadeó. Miró a Claudia como si estuviera esperando que dijera algo más, como si faltara una frase que explicara que había un error, que estaban hablando de otra persona, que él había malentendido algo. Pero Claudia no agregó nada de eso. Lo que dijo fue, necesito que me entregues tu mochila y tus pertenencias para una revisión. Fue entonces cuando Daniel entendió que no había error, que aquello era real, y que era hacia él. Se levantó. No supo muy bien por qué se levantó, pero lo hizo. Quizás porque sentado se sentía aún más pequeño. Quizás porque necesitaba hacer algo con el cuerpo mientras su mente intentaba procesar lo que estaba pasando. Dijo que no había robado nada. Claudia lo miró con una calma que era casi ofensiva.
Dijo que nadie estaba diciendo que él era culpable todavía, que era solo un procedimiento, que si no tenía nada que ocultar, no había razón para negarse. Y en ese momento, en esa sala llena de personas que lo miraban, Daniel cometió el único error real de toda esa historia. Entregó la mochila. La entregó porque tenía 27 años y era su 7ª semana en el trabajo y nunca antes había estado en una situación así. La entregó porque le habían enseñado toda la vida que si eres honesto no tienes nada que temer. La entregó porque la mirada de 40 personas cayendo sobre ti al mismo tiempo puede hacer que el cerebro deje de funcionar correctamente. Una persona de recursos humanos revisó la mochila sobre la mesa de la sala, frente a todos. Sacó el termo de Daniel, su libreta azul, sus auriculares, su billetera, unas llaves. No había ningún servidor de procesamiento de datos. No había nada que no debiera estar ahí. Claudia observó el proceso con expresión impenetrable. Cuando la revisión terminó sin encontrar nada, alguien en la sala murmuró algo. Daniel no escuchó las palabras exactas, pero sí el tono. Y el tono no era de alivio por él. Era de decepción porque no había encontrado nada. Claudia dijo que la investigación continuaría. Que si alguien tenía información relevante, podía acercarse a recursos humanos con total confidencialidad. Y luego, casi como al pasar, dijo la frase que Daniel no olvidaría por el resto de su vida. Dijo, esto pasa cuando se contrata sin las referencias adecuadas. El proceso de selección tiene que revisarse. No dijo su nombre. No hizo falta. Todos sabían a quién se refería. El único contratado sin referencias conocidas. El único que no venía recomendado por nadie del círculo. El único que había llegado solo, desde fuera. Desde un lugar que no figuraba en el mapa social de Grupo Bernal. Ese era Daniel. Alguien, en algún rincón de la sala, soltó una risa pequeña y rápida. Seca. Como un golpe con los nudillos sobre una mesa. Daniel recogió sus cosas de la mesa. Sus manos no temblaban. O sí temblaban, pero lo suficientemente poco como para que nadie lo notara. Guardó todo en la mochila con una lentitud que no era calma, sino parálisis controlada, y caminó hacia la puerta. Nadie lo detuvo. Nadie dijo nada. 40 personas y ninguna palabra de defensa. Volvió a su escritorio y se sentó. La pantalla de su computadora estaba encendida con los correos del día abiertos. Todo exactamente igual a como lo había dejado 20 minutos antes. Como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Las horas siguientes fueron las más largas que Daniel había vivido en un espacio de trabajo. Cada vez que alguien pasaba cerca de su escritorio, sentía la mirada. No siempre era curiosidad. A veces era algo más incómodo. Algo que rozaba el desprecio. Intentó trabajar, no pudo concentrarse. Los números en la pantalla no significaban nada. Las palabras de los correos se desorganizaban antes de que pudiera leerlas completas. A la hora del almuerzo, fue al comedor. Se sentó solo en una mesa del rincón. Nadie se acercó. Nadie se sentó con él. No fue un rechazo activo. Fue algo más cruel. Fue indiferencia total. Como si ya hubiera dejado de existir como persona y existiera solo como problema. Comió la mitad de lo que había llevado. Guardó el resto. Miró por la ventana el tráfico de la calle 17 pisos más abajo y pensó en su padre, que se levantaba a las 5 de la mañana para ganarse el pan con las manos, y en su madre, que planchaba ropa ajena con una sonrisa porque decía que el trabajo honesto nunca le ha quitado la dignidad a nadie. Pensó que tenía que contarles lo que había pasado, y entonces pensó que no podía contarles lo que había pasado. Esa tarde, antes de salir, pasó por recursos humanos. La coordinadora del área, una mujer llamada Patricia, que siempre le había parecido amable, lo recibió con una expresión que era mitad compasión y mitad incomodidad. Le explicó que el proceso de investigación estaba en curso, que mientras tanto él podía seguir asistiendo al trabajo con normalidad, que si se determinaba su responsabilidad en el asunto, se le notificaría formalmente antes de tomar cualquier decisión. Daniel le preguntó directamente si había alguna evidencia real que lo vinculara al equipo desaparecido. Patricia bajó la mirada un momento antes de responder. Dijo que el registro de acceso al almacén mostraba su tarjeta de empleado activa en ese espacio en el horario en que se estimaba que el equipo había sido retirado. Daniel dijo que él nunca había entrado al almacén de sistemas, que ni siquiera sabía exactamente dónde estaba ese almacén, que su trabajo no requería acceso a ese espacio y que en 7 semanas nunca había tenido razón para estar ahí. Patricia asintió con la cabeza, pero de una manera que significaba que escuchaba, no necesariamente que creía. Esa noche, Daniel tomó el autobús de regreso a casa como siempre. El recorrido eran 40 minutos.
Los pasó mirando la ventana sin ver nada. Cuando llegó, su madre estaba en la cocina. Le preguntó cómo le había ido. Él dijo que bien, que había sido un día largo pero que todo estaba bien. Se encerró en su cuarto, se sentó en el borde de la cama, y por primera vez desde que comenzó esa historia, Daniel Torres sintió que el suelo debajo de sus pies ya no era sólido, que algo había cambiado en el mundo de una forma que no podía simplemente deshacerse con buena voluntad o con horas extra de trabajo. Lo habían llamado ladrón. No con esa palabra exacta, porque Claudia era demasiado inteligente para eso, pero con todas las palabras alrededor de esa palabra, con el procedimiento, con la mirada, con la frase sobre las referencias, con la risa de alguien en el fondo de la sala que nadie reprendió. Lo habían llamado ladrón frente a 40 personas, y nadie había dicho nada en su defensa. Esa noche casi no durmió. Revisó en su cabeza, una y otra vez, cada momento de las últimas semanas. Intentó recordar si había hecho algo, dicho algo, estado en algún lugar que pudiera haberlo conectado con esa situación. No encontró nada, porque no había nada. A las 2 de la mañana abrió su computadora y buscó qué hacer cuando te acusan injustamente en el trabajo. Leyó artículos de páginas legales, foros de empleados, testimonios de personas que habían pasado por situaciones similares. La mayoría decían lo mismo. Documenta todo. No firmes nada sin asesoría. Busca testigos. Testigos. Daniel cerró la computadora y miró el techo. No tenía testigos. Era el nuevo. No tenía aliados. No tenía a nadie dentro de esa empresa que lo conociera lo suficiente como para defenderlo. O eso creía. Al día siguiente regresó a trabajar. No porque quisiera, sino porque rendirse era exactamente lo que alguien quería que hiciera. Eso lo sabía con una claridad que sorprendió incluso a él mismo mientras tomaba el autobús esa mañana. Llegó a las 8 en punto como siempre. Saludó a quien se cruzó en el pasillo como siempre. Se sentó en su escritorio y encendió la computadora como siempre. Pero esa mañana hizo algo diferente. Empezó a observar, no a trabajar mientras observaba. A observar activamente, con la atención puesta en los detalles que antes solo captaba de reojo. Quién entraba y salía del área de almacén de sistemas. Quién hablaba con Claudia fuera de horario de reuniones. Qué nombres aparecían en los correos de movimiento de equipos que llegaban copiados al área de operaciones. No encontró nada ese día, ni el siguiente. Pero el viernes de esa semana, algo ocurrió. Eran las 6:15 de la tarde. Daniel había decidido quedarse un poco más para terminar un reporte que no era urgente, pero que necesitaba tener listo para el lunes. La mayoría del personal ya había salido. Las luces automáticas del pasillo principal habían pasado al modo nocturno, más tenues. Daniel estaba en su escritorio cuando escuchó pasos en el corredor lateral. No era inusual. Quedaba personal de limpieza, personal de seguridad, a veces compañeros que también se quedaban tarde. Levantó la vista casi sin querer, y fue entonces cuando la vio. Era una mujer de unos 50 años, con uniforme de limpieza de la empresa, cabello negro con algunas canas, recogido en una cola baja, moviéndose con el carrito de limpieza hacia el fondo del pasillo. Daniel la había visto antes, vagamente, como se ve a alguien que forma parte del escenario, pero a quien nunca le has puesto atención real. Pero lo que lo detuvo no fue la mujer en sí, fue que, en el momento en que ella pasó frente al área de almacén de sistemas, se detuvo. Miró hacia la puerta. Luego miró hacia los lados, como comprobando que nadie la observaba. Luego siguió caminando. Ese gesto duró quizás 3 segundos. Pero Daniel lo vio todo. Se quedó quieto un momento. Luego hizo algo que más tarde él mismo no sabría explicar bien. Se levantó, caminó hacia el pasillo lateral y siguió a la mujer a distancia discreta. Ella llegó hasta el área de descanso del personal de servicios, al fondo del piso. Cuando Daniel dobló la esquina y apareció en el umbral de esa pequeña sala, ella lo miró sobresaltada, con la mano en el corazón. Daniel se disculpó. Dijo que no quería asustarla. Dijo su nombre y que era del área de operaciones. La mujer lo miró un momento. Luego dijo que sí, que sabía quién era, que todos en la empresa sabían quién era después de la reunión del martes. El estómago de Daniel se contrajo. Pero entonces la mujer dijo algo que él no esperaba. Dijo: «Yo sé lo que pasó esa noche». Daniel se quedó inmóvil. Se llamaba Rosa Fuentes. Llevaba 11 años trabajando en Grupo Bernal. 11 años limpiando esas oficinas, ese pasillo, esa sala de almacén. 11 años siendo invisible para casi todos en el edificio, lo cual, como ella misma le explicaría más tarde,
A veces era la mejor posición posible para ver lo que otros no quieren que se vea. La noche en que se estimaba que el servidor había desaparecido del inventario, Rosa estaba trabajando en el turno de las 6. Estaba limpiando el pasillo lateral, el mismo que llevaba al almacén de sistemas. No era la primera vez que hacía ese recorrido. Lo hacía 3 veces por semana. Esa noche, a las 6:45 aproximadamente, vio algo que le pareció extraño. 2 personas saliendo del almacén de sistemas con una caja grande de embalaje. Una de ellas era un hombre al que Rosa reconocía del área de logística. La otra era una mujer que no trabajaba en el edificio, a quien Rosa nunca había visto antes, pero que llevaba una tarjeta de acceso colgada al cuello, como si fuera empleada. Lo más extraño, lo que hizo que Rosa se detuviera y mirara un segundo más de lo usual, fue que las 2 personas salieron rápido, sin hablar entre sí, sin mirar a los lados, y se dirigieron directamente hacia el ascensor de servicio en lugar del ascensor principal. Rosa pensó en ese momento que era raro, pero en 11 años de trabajo había aprendido que lo más seguro era no meterse en los asuntos de los que tenían tarjeta de empleado. Así que siguió con su recorrido. Pero cuando el martes siguiente vio lo que le hicieron al chico nuevo en esa reunión, algo dentro de ella no pudo quedarse quieto. Rosa le explicó todo esto a Daniel esa noche en la sala de descanso del personal, sentados en 2 sillas de plástico, con una máquina expendedora de café, zumbando de fondo. Habló con una calma que no escondía la seriedad de lo que estaba diciendo. Daniel la escuchó sin interrumpir. Cuando ella terminó, le preguntó si estaría dispuesta a declarar lo que había visto. Rosa guardó silencio un momento. Luego dijo que 11 años en esa empresa eran 11 años de vida, de sustento, de trabajo honesto, que tenía 2 hijos en la universidad, que no podía arriesgar su puesto por una acusación que quizás no llegaría a ningún lado. Daniel asintió. No la culpó. Entendió perfectamente lo que significaba arriesgarse cuando se tiene todo construido sobre un empleo. Pero entonces Rosa dijo algo más. Dijo que no podía declarar todavía, pero que sí podía ayudarlo a encontrar las pruebas que lo respaldaran. Dijo, si hay algo que encontrar, está en los registros. Pero tú solo no vas a poder llegar a ellos. Yo conozco este edificio de una forma que tú todavía no. Esa noche, antes de despedirse, acordaron reunirse de nuevo el lunes siguiente. Acordaron que Daniel seguiría investigando desde su posición, revisando todo lo que pudiera desde su acceso legítimo al sistema, y que Rosa haría lo que podía desde la suya. Observar, escuchar y recordar. Era el comienzo de algo. No sabían todavía exactamente qué, pero era el comienzo. El fin de semana fue extraño para Daniel. Por un lado, la conversación con Rosa le había dado algo que no tenía desde el martes, la sensación de que no estaba completamente solo. Por otro lado, la realidad de su situación no había cambiado. Seguía siendo el acusado. Seguía siendo el nuevo sin referencias. Y la investigación interna seguía su curso, lo cual significaba que en cualquier momento podía recibir una notificación de recursos humanos con consecuencias formales. Pasó el sábado revisando en Internet el funcionamiento interno de los sistemas de acceso que usaba Grupo Bernal. Sabía, por los documentos internos que tenía acceso legítimo a consultar como parte de su rol, que el sistema de control de acceso a espacios restringidos registraba no solo la tarjeta utilizada, sino también la hora exacta, la duración del acceso, y en algunos casos, si el lector de la puerta había detectado más de una persona entrando con una sola tarjeta. Ese último dato era interesante, porque si el registro mostraba su tarjeta accediendo al almacén, pero el sistema también registraba que más de una persona había cruzado la puerta con esa tarjeta, eso podía significar que alguien había usado su credencial sin que él lo supiera, lo cual era posible si alguien había tenido acceso físico a su tarjeta o si el sistema había sido manipulado directamente. Ambas posibilidades apuntaban a algo deliberado. El lunes por la mañana, Daniel llegó a la oficina con un plan muy simple: hacer su trabajo con absoluta normalidad y durante los momentos de acceso legítimo al sistema, buscar cualquier irregularidad en los registros de movimiento de equipos del área en las últimas semanas. Encontró algo casi de inmediato. En el sistema de inventario, al que tenía acceso de lectura como parte de su rol en operaciones, había un registro de salida del servidor en cuestión. El registro indicaba que el equipo había sido retirado en préstamo temporal para mantenimiento externo. La autorización llevaba la firma digital de un nombre que Daniel conocía, el gerente de logística, señor Hernán Vicuña. Pero lo que llamó su atención fue algo más pequeño. El registro de préstamo tenía una fecha. Y esa fecha era 3 días anterior a la reunión en la que Claudia había dicho que el equipo había desaparecido del inventario.
lo que significaba que, en el momento en que Claudia presentó el caso como un robo sin explicación, ya existía un registro formal de salida del equipo. Un registro que ella debía conocer, porque como jefa del área tenía acceso a ese sistema. Lo que significaba que Claudia sabía que ese registro existía. Y lo que significaba que, si aún así había convocado esa reunión y señalado a Daniel, lo había hecho a sabiendas de que había una documentación que contradecía su versión. Daniel guardó esta información en un archivo personal en su teléfono. Hizo capturas de pantalla. Copió los números de referencia de los registros. No imprimió nada desde la oficina, porque no quería que quedara registro de que había estado buscando esa información. Esa tarde, cuando Rosa pasó por el área de operaciones con el carrito de limpieza, Daniel levantó la vista apenas un momento. Ella también lo miró. Un gesto pequeño, casi nada, pero suficiente para confirmar que los dos seguían en el mismo camino. Lo que Daniel no sabía era que ese mismo lunes, Claudia Méndez había tenido una reunión privada con el director de operaciones. Una reunión que no estaba en el calendario oficial. Una reunión de 20 minutos, detrás de la puerta cerrada con pestillo del despacho del director, sobre la que ninguno de los dos habló con nadie después. Lo que tampoco sabía era que esa reunión había terminado con una decisión. La decisión de cerrar el proceso de investigación rápidamente. De formalizar la acusación contra Daniel. De procesarlo como despido con causa justificada antes de que algo más tuviera tiempo de salir a la superficie. Alguien, en algún lugar de esa cadena de decisiones, había sentido que el suelo debajo de sus pies también estaba dejando de ser sólido. Pero no por las mismas razones que Daniel. La semana siguiente empezó a mostrar sus grietas. Daniel notó que el acceso de su tarjeta a ciertas áreas del sistema había sido restringido. No todas las áreas, solo algunas, las relacionadas con inventario y logística. La restricción no tenía ninguna justificación en su perfil de rol, porque esas eran áreas a las que históricamente el personal de operaciones tenía acceso de lectura. Alguien había modificado sus permisos, y ese movimiento, aparentemente discreto, fue el primer error real de Claudia Méndez. Porque si sus permisos habían sido modificados de forma irregular, eso quedaba registrado en el log de administración del sistema, un registro que no era visible para usuarios normales, pero que existía, y que alguien con el conocimiento técnico adecuado podría extraer. Rosa Fuentes no era técnica en sistemas, pero tenía 11 años de conocer ese edificio, y en 11 años había acumulado algo igualmente valioso: relaciones. Había un técnico de mantenimiento de sistemas llamado Mauricio, que llevaba 7 años en la empresa y que, según Rosa, era de los pocos en ese edificio que hacía su trabajo sin meterse en los juegos de poder internos. Un hombre callado, meticuloso, al que le importaban los protocolos y la integridad de los datos más que las dinámicas sociales del piso 17. Rosa habló con Mauricio un miércoles por la tarde. No le contó todo, le contó lo justo. Le dijo que había un empleado nuevo al que creía que estaban culpando injustamente de algo que no había hecho, y que quizás había una modificación de permisos en el sistema que podía ser relevante para demostrar que algo no cuadraba. Mauricio la escuchó, no preguntó mucho. Solo pidió el nombre del empleado y le dijo que revisaría el log de cambios cuando tuviera acceso legítimo al sistema de administración esa semana. 3 días después, Mauricio pasó por el escritorio de Daniel. Se detuvo un momento, como si fuera a preguntarle algo rutinario. Habló en voz baja. Le dijo que había una modificación de permisos sin justificación registrada en su perfil, que la modificación llevaba el código de autorización de la licenciada Méndez, y que esa modificación había sido hecha el mismo día que la reunión con el director de operaciones. Luego siguió caminando sin esperar respuesta. Daniel tardó varios segundos en reaccionar. Luego abrió el cajón de su escritorio, sacó su libreta azul y empezó a escribir. Todo. Fechas, nombres, horas, datos del registro de inventario, la modificación de permisos, la conversación con Mauricio. Todo documentado, todo ordenado, con sus propias palabras y los números de referencia que había copiado antes. Era una lista de inconsistencias. No era una prueba concluyente todavía, pero era el esqueleto de algo que podía serlo. Esa noche, Rosa y Daniel se reunieron de nuevo en el área de descanso del personal. Esta vez la conversación fue más larga. Daniel le mostró sus notas. Rosa escuchó con atención. Entonces Rosa dijo algo que cambió la dirección de todo. Dijo que la mujer que había visto salir del almacén con el hombre de logística no era una empleada. Había estado pensando en eso durante días. La tarjeta que llevaba al cuello era de un color diferente a las tarjetas de empleado de Grupo Bernal. Un tono ligeramente diferente. Y el formato era distinto. Como si fuera una tarjeta de visitante. O de una empresa diferente. Daniel preguntó si podía describirla. Rosa la describió. Mujer de unos 40 años.
pelo rubio, con un abrigo gris oscuro, que llevaba la caja sin dificultad, como si no fuera la primera vez que cargaba ese tipo de equipo. Daniel le preguntó si recordaba la hora exacta. Rosa dijo que sí, las 6:45, porque acababa de revisar su teléfono para saber cuánto le faltaba para terminar el turno. Las 6:45. Daniel miró sus notas. El registro de inventario que había encontrado en el sistema indicaba que el servidor había sido retirado a las 16:30 en la tarde. Pero el registro de acceso del almacén que Recursos Humanos había mencionado, el que supuestamente vinculaba su tarjeta con el espacio, marcaba las 18:48. 18:48. Las 6:48 de la tarde. 3 minutos después de lo que Rosa había visto. Lo que significaba que alguien había accedido al almacén a las 6:45, retirado el equipo, y 3 minutos después el sistema había registrado una entrada con la tarjeta de Daniel, lo que significaba que alguien había usado su tarjeta después de que el equipo ya había sido sacado, para crear la apariencia de que él había estado ahí, para fabricar una evidencia falsa. Daniel cerró la libreta, miró a Rosa. Rosa lo miró a él. Ninguno de los dos dijo nada por un momento. Luego Rosa dijo en voz muy baja, «Tenemos que encontrar quién es esa mujer». Eso llevó varios días más. Días en los que Daniel mantuvo la rutina con una disciplina que le costaba más de lo que mostraba. Llegaba a las 8, hacía su trabajo, evitaba cualquier confrontación, respondía con educación cualquier interacción. Mientras tanto, por debajo, construía. Fue Mauricio quien aportó el siguiente dato. Sin que se lo pidieran directamente, Mauricio le pasó a Daniel, en un sobre sin nombre, un documento impreso. Era un extracto anónimo del registro de proveedores externos de la empresa. En ese registro había una entrada de una empresa de servicios tecnológicos llamada Neo Bernal Soluciones. La empresa había sido registrada como proveedora activa de Grupo Bernal hacía 4 meses. El nombre del representante legal de Neo Bernal Soluciones era Verónica Méndez. Verónica Méndez. Daniel buscó ese nombre esa misma noche. Le tomó 20 minutos encontrar una red social con fotografías suficientes para confirmar lo que ya estaba comenzando a sospechar. Verónica Méndez era hermana de Claudia Méndez, y Neo Bernal Soluciones, la empresa a nombre de su hermana, había recibido como parte de un contrato de servicios, equipos de Grupo Bernal para montar una oficina de operaciones propia. Equipos que incluían, según los registros de inventario que Daniel había consultado semanas atrás, un servidor de procesamiento de datos, el mismo servidor que supuestamente había robado. Ahí estaba. No como teoría, como hecho documentado, rastreable, con nombres y números de referencia y registros del sistema. Ahí estaba la verdad. La jefa de operaciones de Grupo Bernal había estado desviando equipos de la empresa hacia el negocio particular de su hermana, y cuando necesitó un culpable para desviar la atención de una auditoría interna que se acercaba, eligió al más fácil, al nuevo, al que no tenía a nadie, al que venía de donde venía. Pero el plan no era solo protegerse a sí misma. En los días siguientes, Daniel y Mauricio, trabajando por separado pero compartiendo lo que encontraban a través de Rosa como intermediaria, fueron descubriendo algo más amplio. El gerente de logística, Hernán Vicuña, el mismo cuya firma digital aparecía en el registro de préstamo del servidor, también tenía un vínculo con Neo Bernal. Su nombre no aparecía como representante, pero sí como contacto técnico en varios contratos. Y el director de operaciones, el mismo que había tenido esa reunión privada con Claudia la semana anterior, había firmado la aprobación inicial del contrato con Neo Bernal sin que pasara por el proceso ordinario de selección de proveedores. No era solo Claudia. Era una red, pequeña pero articulada. 3 personas con poder suficiente para mover equipos, falsificar registros y señalar a un empleado sin contactos como responsable de lo que ellos mismos habían hecho. Daniel pasó 3 noches sin dormir bien. No por miedo. O sí por miedo, pero también por algo más grande que el miedo. Por la necesidad de que todo aquello que estaba reuniendo fuera suficiente. Por la sensación de que si fallaba, si cometía un error en cómo presentaba esto, todo se voltearía en su contra de nuevo. Y esta vez quizás sin posibilidad de recuperación. En esas noches revisó todo una y otra vez. Organizó la información en un orden cronológico claro. Identificó qué elementos eran hechos documentados y cuáles eran inferencias. Identificó qué podía presentar como evidencia y qué necesitaba respaldo adicional. Tenía el registro de inventario con la firma de Vicuña, la modificación irregular de sus permisos de sistema autorizada por Claudia, el testimonio de Rosa sobre lo que había visto esa noche,
el registro de la empresa Neovernal a nombre de la hermana de Claudia, los contratos que vinculaban a Neovernal con equipos desviados de Grupo Bernal, y un extracto del log de acceso al almacén que mostraba que la entrada registrada con su tarjeta había ocurrido 3 minutos después de que Rosa había visto a 2 personas salir con el equipo. No todo tenía el mismo peso probatorio, pero en conjunto contaban una historia coherente, documentada y verificable. La pregunta era cómo y dónde presentarla. Rosa fue quien le dio la respuesta a eso. Dijo que había una persona en la empresa que no formaba parte de esa red. Una persona que llevaba años en Grupo Bernal, que era parte del comité directivo pero que venía de una rama diferente de la empresa, que nunca había tenido vínculo conocido con Claudia o con Vicuña. Se llamaba Alejandro Ruiz, y era el director de auditoría interna. El problema era cómo llegar a él sin que Claudia se enterara. Rosa lo resolvió de la manera más sencilla del mundo. Alejandro Ruiz llegaba todas las mañanas al edificio a las 7:45. Antes de que comenzara el horario oficial, tomaba café en la cocina del piso 15, que estaba en el área de auditoría. Rosa tenía ese piso en su ruta de limpieza matutina. Una mañana, sin anuncio previo, Rosa le dejó sobre la mesa del descanso del piso 15, junto al café de la máquina, un sobre cerrado con el nombre del señor Ruiz escrito con bolígrafo. Adentro había un documento de 2 páginas con una síntesis clara y ordenada de todo lo que Daniel había reunido, más los números de referencia de los registros que podían consultarse para verificación. No llevaba el nombre de Daniel. Llevaba al final una sola línea. Un empleado que merece la oportunidad de ser escuchado antes de que le quiten esa oportunidad. Alejandro Ruiz leyó ese documento ese mismo martes por la mañana. Por la tarde, llamó a Recursos Humanos y solicitó que se suspendiera cualquier proceso disciplinario relacionado con el caso del servidor de sistemas hasta que Auditoría Interna completara su propia revisión. El mensaje llegó a Patricia en Recursos Humanos a las 4 de la tarde. Ese mismo miércoles, llegó una citación formal a Daniel Torres para presentarse ante el comité directivo el viernes a las 10 de la mañana. La citación decía que era para la resolución final del proceso disciplinario iniciado 3 semanas atrás. Decía que se esperaba que firmara la documentación correspondiente. La mayoría de las personas que vieron esa citación asumieron que era el final, que Daniel iba a firmar su despido ese viernes. Claudia también lo asumió. Y ese fue su segundo error. Daniel pasó el jueves preparando cada elemento que iba a llevar a esa reunión. Imprimió los documentos relevantes en casa, en la impresora de tóner que había en el negocio de su vecino. Los organizó en una carpeta transparente con separadores de colores. Revisó el orden de presentación. Practicó en voz alta, solo en su cuarto, cómo explicaría cada punto de manera clara y sin dejar espacio para interpretaciones ambiguas. Pensó en Rosa. Pensó en Mauricio. En lo que habían arriesgado por alguien al que apenas conocían, guiado simplemente por la convicción de que lo que estaba ocurriendo era injusto. Pensó en su madre, que plancha ropa ajena con una sonrisa porque el trabajo honesto nunca le ha quitado la dignidad a nadie. Pensó que eso era exactamente lo que estaba defendiendo, no solo su trabajo, su dignidad, y que eso valía cualquier cosa que pudiera pasar el viernes. El viernes llegó con un cielo gris y frío sobre la ciudad. Daniel se puso el mismo traje del primer día, el comprado en la tienda de segunda mano. Estaba planchado, limpio, en perfectas condiciones. Lo eligió conscientemente. Quería que esa fuera la imagen que quedara en la memoria de todos en esa sala. El chico del traje de segunda mano, que demostró que la verdad pesa más que el apellido, llegó al edificio a las 9:40. Se sentó en el área de espera del piso 17, con la carpeta sobre las rodillas y los ojos en la ventana. La ciudad estaba abajo, con su tráfico y su ruido, y sus millones de historias simultáneas. Pensó que allá abajo, en algún lugar, su padre estaba en la fábrica, y su madre en la lavandería. A las 10:05 vino una asistente a buscarlo. La sala de reuniones del comité directivo era diferente a la sala principal donde había ocurrido la humillación de semanas atrás. Era más pequeña, más formal. Una mesa larga de madera oscura, 6 sillas a cada lado. En un extremo, Alejandro Ruiz. A su derecha, 2 miembros del comité que Daniel no reconocía. A su izquierda, el director de operaciones. Y al lado del director, Claudia Méndez. Claudia lo miró cuando él entró. Su expresión era de control absoluto. La de alguien que cree que lo que está a punto de ocurrir es solo un trámite. Daniel se sentó frente a ella. Alejandro Ruiz inició la reunión con un resumen formal del proceso. Dijo que el propósito de la reunión era revisar el caso del equipo de sistemas desaparecido y determinar las acciones correspondientes. Dijo que antes de proceder con la documentación de resolución,
El comité había decidido dar espacio al empleado implicado para presentar cualquier información que considerara relevante. Claudia, al escuchar eso, frunció levemente el ceño. Fue un movimiento mínimo, casi invisible. Pero Daniel lo vio. Alejandro Ruiz lo miró y le dijo que tenía la palabra. Daniel abrió la carpeta. Dijo que agradecía la oportunidad. Dijo que lo que iba a presentar no era una defensa emocional sino un conjunto de hechos documentados que planteaban serias dudas sobre la veracidad de la acusación que se le había hecho. Dijo que hablaría con claridad y que dejaría que los hechos hablaran por sí mismos. Empezó por el registro de inventario. Mostró la impresión del registro de salida del servidor, con fecha y firma digital de Hernán Vicuña. 3 días antes de la reunión en la que Claudia había presentado el caso como un robo sin explicación. Señaló que ese registro era accesible en el sistema de inventario para cualquier persona con acceso de lectura en operaciones, incluyendo a la licenciada Méndez. Claudia abrió la boca para decir algo. El director de operaciones la miró de reojo. Alejandro Ruiz levantó una mano con calma y le pidió que esperara su turno para responder. Daniel continuó. Mostró el extracto del log de acceso al almacén. Señaló que la entrada registrada con su tarjeta correspondía a las 18 horas con 48 minutos. Luego presentó el testimonio escrito de Rosa Fuentes, que describía haber visto a 2 personas salir del almacén con una caja grande a las 18:45, 3 minutos antes de que su tarjeta fuera registrada en ese espacio. Dijo que eso planteaba una pregunta directa. ¿Cómo podía él haber robado un equipo que ya había sido retirado 3 minutos antes de que el sistema registrara su tarjeta en ese lugar? Uno de los miembros del comité que Daniel no conocía se inclinó ligeramente hacia adelante. Daniel continuó. Presentó el documento sobre la modificación irregular de sus permisos de sistema. Señaló que la modificación había sido autorizada por la licenciada Méndez el mismo día de su reunión privada con el director de operaciones. Dijo que esa modificación no tenía justificación registrada en el sistema y que había sido realizada en un momento que coincidía precisamente con el periodo más activo de la investigación interna. Hizo una pausa. Luego presentó el último elemento. La información sobre Neovernal Soluciones. Dijo el nombre de la empresa despacio. Dijo el nombre de su representante legal. Dijo el vínculo familiar. Mencionó los contratos. Mencionó los equipos transferidos. Mencionó los números de referencia que podían verificarse en el sistema de proveedores. Dijo que todo eso estaba disponible para consulta directa y que había preparado copias de cada documento para el comité. La sala quedó en silencio. Un silencio completamente diferente al de aquella reunión de semanas atrás. No era el silencio de 40 personas mirando a alguien que no tiene con qué defenderse. Era el silencio de 6 personas procesando información que acaba de reorganizar completamente su comprensión de lo que estaba ocurriendo. Claudia no dijo nada durante un largo momento. Su expresión había cambiado. Ya no era de control absoluto. Era de algo más difícil de nombrar. Una mezcla de cálculo y de una frialdad que intentaba mantenerse pero que había empezado a temblar en los bordes. Entonces habló. Dijo que esos documentos estaban fuera de contexto, que el registro de inventario con la firma de Vicuña correspondía a un préstamo temporal que ella había autorizado verbalmente, que el testimonio de la empleada de limpieza era una opinión sin sustento técnico, que la modificación de permisos era un procedimiento estándar aplicado en el contexto de una investigación activa. Su voz sonaba segura, pero sus palabras no lo eran. Alejandro Ruiz la escuchó sin interrumpirla. Cuando ella terminó, le preguntó 2 cosas muy específicas. Le preguntó en qué documento constaba la autorización verbal del préstamo, ya que el registro de inventario requería autorización formal, y no había ninguna nota de excepción registrada junto a la firma de Vicuña. Y le preguntó cuál era el protocolo estándar de la empresa para la modificación de permisos de sistema durante una investigación activa, y por qué en el presente caso ese protocolo no había generado ninguna notificación al área de recursos humanos ni al área de auditoría. Claudia respondió a la primera pregunta diciendo que la documentación podía localizarse. Respondió a la segunda diciendo que el protocolo era flexible, según el criterio del responsable de área. Alejandro Ruiz anotó algo en el papel frente a él. Luego le dijo a Daniel que el comité revisaría toda la información presentada y que le comunicaría la resolución en un plazo no mayor a 48 horas. Le agradeció su presencia y la claridad de su presentación. Daniel recogió sus documentos, cerró la carpeta y se levantó. Miró a Claudia una sola vez antes de salir. No con rabia. Con algo más tranquilo y más firme que la rabia. Con la mirada de alguien que ha dicho la verdad frente a las personas correctas y que ahora solo tiene que esperar. Salió de la sala. Caminó hasta el área de espera. Se sentó.
Respiró. Sus manos no temblaban. Las 48 horas siguientes fueron las más largas de toda la historia. Daniel fue a trabajar el lunes como si nada hubiera ocurrido porque no tenía otra opción y porque cualquier otra actitud habría parecido sospechosa. Hizo su trabajo. Respondió sus correos. Comió solo en el comedor, aunque en esta ocasión no se sintió tan solo como antes. Había algo diferente en cómo lo miraban algunos compañeros. No era exactamente apoyo. Era más bien una curiosidad diferente a la de semanas anteriores. Como si el eje de la historia hubiera comenzado a moverse. A las 3:12 de la tarde del lunes, recibió un mensaje en el sistema interno. Era de recursos humanos. Lo citaban para una reunión el martes a las 9 de la mañana. Llegó con su carpeta. Patricia lo recibió. No estaba sola. Había otro miembro de recursos humanos, y estaba también Alejandro Ruiz. Alejandro Ruiz comenzó directamente. Dijo que el comité había revisado todos los elementos presentados por Daniel. Más información adicional que auditoría interna había podido verificar de forma independiente en el sistema. Dijo que los hallazgos eran graves y que afectaban a más personas de las que estaban involucradas en el proceso original. Dijo que la acusación contra Daniel Torres quedaba formalmente anulada, con registro oficial en su expediente de que no existía ningún elemento que lo vinculara al caso. Dijo que la empresa ofrecía una disculpa formal por el daño reputacional que el proceso había causado. Daniel escuchó todo eso con los ojos fijos en el punto que había en la mesa frente a él. No dijo nada durante un momento. Luego asintió. Alejandro Ruiz continuó. Dijo que como resultado de la revisión interna, se habían identificado irregularidades en la gestión de equipos y en el proceso de contratación de proveedores que requerían una investigación formal más amplia. Que esa investigación involucraba a miembros del equipo directivo y que se había decidido suspender preventivamente a las personas implicadas mientras el proceso concluía. No dijo los nombres. No hacía falta. Daniel preguntó si la empresa tenía previsto comunicar algo al personal general sobre la resolución de su caso. Alejandro Ruiz dijo que sí, que se enviaría una comunicación formal a todo el equipo ese mismo día, informando que el caso había sido cerrado sin hallazgos en contra del empleado acusado. No era lo mismo que aquella reunión de 40 personas mirando sus pertenencias sobre una mesa. Pero era algo. Era la verdad dicha en el mismo espacio donde la mentira había sido dicha. Esa tarde, a las 4:30, llegó a toda la empresa un correo interno firmado por Dirección General. Decía exactamente lo que Alejandro Ruiz había prometido, que el proceso disciplinario iniciado contra el señor Daniel Torres había concluido sin hallazgos que justificaran ninguna medida, y que el empleado continuaba en su cargo con todos sus derechos intactos. Daniel leyó ese correo en su escritorio. En el mismo escritorio desde el que semanas atrás había visto números sin sentido en una pantalla porque no podía concentrarse. Esa tarde sí pudo concentrarse. En el área de limpieza del piso, Rosa pasó por el corredor lateral con su carrito. Al pasar frente al escritorio de Daniel, redujo un poco la velocidad. No se detuvo. No dijo nada. Pero cuando pasó frente a él, levantó la vista un momento y le dirigió una de esas miradas que no necesitan palabras. Una de las miradas que solo se dan entre personas que han compartido algo difícil y lo han resuelto juntos. Daniel la correspondió. Fue suficiente. En los días siguientes, la investigación formal fue revelando lo que Daniel y Rosa ya sabían, y algo más. Claudia Méndez había desviado durante 18 meses equipos de Grupo Bernal hacia Neo Bernal Soluciones, la empresa de su hermana. El valor total de los activos desviados superaba los $80,000. Hernán Vicuña había participado como facilitador logístico, a cambio de comisiones, que no aparecían en ningún registro oficial. El director de operaciones había firmado la aprobación del contrato con Neobernal, en violación directa del protocolo de selección de proveedores, y había tenido conocimiento de las irregularidades al menos en los últimos 6 meses. El caso fue derivado a las autoridades correspondientes. Claudia Méndez presentó su renuncia antes de que la empresa pudiera formalizar su despido. Hernán Vicuña fue despedido con causa justificada. El director de operaciones quedó suspendido mientras el proceso legal seguía su curso. La empresa contrató una auditoría externa para revisar todos los contratos de proveedores de los últimos 2 años. Y Daniel Torres siguió en su escritorio. En el mismo escritorio, con su libreta azul, su termo y sus auriculares. Llegando a las 8 en punto. Pero algo había cambiado. No en el escritorio. En él. Había algo en la manera en que ahora caminaba por esos pasillos que era diferente. No era arrogancia. Era exactamente lo contrario.
Era la serenidad de alguien que ha pasado por lo peor de una situación injusta y ha salido del otro lado sin haberse convertido en lo que sus acusadores eran. Había resistido la tentación de la rabia. Había resistido la tentación de rendirse. Había reunido la verdad con paciencia, con inteligencia y con la ayuda de personas que tenían todo para ignorar lo que estaba pasando y eligieron no hacerlo. Semanas después, Daniel recibió una convocatoria para una reunión con la nueva encargada del área, que había sido designada mientras se reorganizaba la estructura. La reunión fue corta. La nueva encargada le dijo que había revisado su expediente y su historial de trabajo en la empresa, y que quería ofrecerle la posibilidad de asumir mayor responsabilidad dentro del equipo. Daniel le preguntó si eso era oficial. Ella dijo que sí. Él dijo que lo pensaría, y lo pensó. Esa noche, en su cuarto, sentado en el borde de la cama, pensó en todo lo que había pasado, en lo que le había costado llegar hasta ahí, en las noches sin dormir, en las horas de angustia, en los momentos en que estuvo a punto de creer que no valía la pena seguir peleando. Pensó en Rosa Fuentes, que llevaba 11 años siendo invisible en ese edificio, y que un día decidió ver, y luego decidió actuar, que arriesgó lo que tenía para defender a alguien que apenas conocía, guiada simplemente por la convicción de que lo que estaba ocurriendo era incorrecto. Pensó en Mauricio, que hizo lo mismo desde su lugar, en silencio, sin pedir nada a cambio. Pensó en su madre, que siempre dijo que el trabajo honesto nunca le ha quitado la dignidad a nadie. Al día siguiente, le respondió a la nueva encargada que aceptaba. Hay algo que vale la pena detenerse a pensar en este punto. Daniel estuvo en una situación donde lo más fácil habría sido rendirse, donde tenía cada razón del mundo para creer que el sistema estaba en su contra, que no tenía con quién contar, que la injusticia iba a ganar simplemente porque tenía más poder y más conexiones. Si hubieras estado en su lugar, ¿habrías seguido buscando la verdad? ¿Habrías encontrado la forma de seguir de pie cuando todo y todos parecían indicar que era inútil? ¿O el peso de aquella acusación pública, delante de 40 personas, habría sido suficiente para hacerte dejar de creer en ti mismo? Es una pregunta que no tiene una respuesta fácil. Y quien diga que sabe con certeza qué habría hecho sin haber vivido esa presión, probablemente no haya estado nunca en una situación parecida. Lo que sí sabemos es lo que hizo Daniel. Y lo que hicieron Rosa y Mauricio. Eligieron la verdad cuando era más difícil. Y eso es lo que hizo que la historia terminara como terminó. Meses después de todo aquello, una tarde de jueves en que el sol entraba de costado por las ventanas del piso 17 y pintaba de naranja las plantas de interior del corredor, Daniel se cruzó con Rosa en el pasillo lateral. Ella venía con el carrito de limpieza. Él volvía de una reunión. Se detuvieron un momento. Daniel le preguntó cómo estaba. Ella dijo que bien, que sus hijos estaban bien, que todo estaba bien. Daniel dijo que le debía algo. Rosa lo miró y negó con la cabeza. Dijo que no le debía nada, que ella simplemente había hecho lo que cualquier persona decente debería hacer cuando ve algo injusto. Daniel asintió. Luego dijo que de todas formas, gracias. Rosa siguió con su carrito. Daniel siguió caminando hacia su escritorio. Y en el piso 17 de Grupo Bernal, con el sol naranja del jueves entrando por las ventanas, todo volvió a ser silencioso. Pero ya era un silencio diferente. No el silencio de 40 personas mirando las pertenencias de un hombre sobre una mesa. Era el silencio de algo que había sido roto y luego reconstruido. No exactamente igual a como era antes, más sólido, más honesto, porque eso es lo que hace la verdad cuando finalmente sale a la luz. No deja todo igual que antes, lo deja mejor, o al menos más real. Y lo real, aunque a veces duela, siempre es preferible a una mentira bien construida. La carrera de Daniel Torres dentro de Grupo Bernal continuó. Sin el apellido correcto, sin los contactos del círculo correcto, con su traje de segunda mano, su libreta azul y la misma convicción con la que había cruzado por primera vez esa puerta de cristal meses atrás. Solo que ahora ya no era el nuevo. Era algo más difícil de nombrar y más valioso que cualquier título. Era el que había demostrado, frente a todos y con pruebas en la mano, que la honestidad no es ingenuidad. Que documentar, observar, insistir y no rendirse puede ser tan poderoso como cualquier conexión, cualquier apellido y cualquier red de favores acumulados durante años. Los compañeros de área que habían permanecido en silencio durante las semanas más oscuras del proceso tardaron en reaccionar. La mayoría no se disculparon directamente. Así funcionan estas cosas en los espacios laborales. Las injusticias colectivas rara vez producen disculpas colectivas.
Lo que producen, en el mejor de los casos, es un cambio de actitud silencioso, un ajuste, una nueva manera de mirar a la persona que antes ignoraban. Daniel lo notó, no con satisfacción vengativa, sino con una especie de comprensión tranquila. Entendía por qué nadie lo había defendido en aquella reunión. No lo justificaba, pero lo entendía. Cuando el poder tiene nombre y cargo y llave de las decisiones, el silencio de los que no tienen nada de eso no es siempre cobardía. A veces es supervivencia. A veces es el cálculo frío de alguien que tiene hijos, hipoteca, una historia propia que proteger. No todos pueden ser Rosa Fuentes, y precisamente por eso, Rosa Fuentes era extraordinaria. Hubo una tarde, ya varias semanas después de que todo se hubiera resuelto formalmente, en que un compañero del área de operaciones, uno de los que había estado en esa reunión de 40 personas y que nunca había dicho nada, se acercó al escritorio de Daniel con una taza de café extra que traía de la cocina. La dejó sin decir nada. Hizo ademán de irse. Daniel le dijo gracias. El compañero asintió. Y luego, sin mirarlo a la cara, dijo en voz muy baja que lo que le había pasado no había estado bien. Que él lo sabía desde el primer momento, pero que no había sabido qué hacer. Daniel lo miró. El compañero ya había dado media vuelta y caminaba de regreso a su escritorio. Fue todo. No hubo más palabras. No hubo disculpa elaborada. No hubo conversación larga. Solo una taza de café y esa frase dicha casi en secreto. Como si el hecho de reconocer una injusticia en voz alta fuera algo que todavía costara trabajo. Pero para Daniel fue suficiente. Porque no había llegado a ese trabajo buscando que le rindieran cuentas. Había llegado buscando la oportunidad de demostrar lo que valía. Y ahora tenía esa oportunidad de una manera que nunca habría imaginado cuando cruzó esa puerta de cristal por primera vez. La investigación externa que la empresa había contratado para revisar los contratos de proveedores tardó 3 meses en completarse. El informe final documentó irregularidades en 4 contratos adicionales, todos firmados o facilitados por personas vinculadas a la red que Claudia había construido durante año y medio. El monto total de los activos desviados, cuando se sumó todo, superaba los $120,000. El caso fue presentado formalmente ante las autoridades competentes. Claudia Méndez enfrentó un proceso legal que tardó más de 1 año en resolverse. Su hermana, Verónica, disolvió Neovernal Soluciones semanas después de que la investigación se hiciera pública, aunque eso no detuvo el proceso. Hernán Vicuña llegó a un acuerdo con la empresa para devolver parte de las comisiones que había recibido de manera irregular, a cambio de cooperar con la investigación. El director de operaciones contrató un abogado y negó haber tenido conocimiento directo de la desviación de equipos, aunque el expediente mostraba su firma en documentos que hacían esa negación muy difícil de sostener. Daniel no siguió el proceso legal con obsesión. Lo siguió con la atención justa de alguien que necesita saber cómo termina una historia que lo involucra, pero que no quiere que esa historia sea lo único que define su vida. Porque había algo más importante que el resultado legal en todo aquello. Había una lección que nadie le había enseñado en la universidad, y que esos meses le habían dado de la manera más dura posible. La lección de que el mundo no siempre premia al honesto automáticamente, de que la honestidad no es un escudo mágico contra la injusticia, de que hay personas con poder suficiente para construir mentiras sólidas y estructuras de corrupción bien camufladas que durante meses o años pasan completamente inadvertidas. Pero también la lección de que esas estructuras tienen grietas. Siempre las tienen. Y que a veces bastan 3 personas con acceso limitado, 11 años de experiencia en los pasillos de un edificio, y una libreta azul con espiral para encontrar esas grietas y ensancharlas hasta que la luz entre. Una mañana de enero, ya en el nuevo año, Daniel llegó al edificio a las 8 en punto como siempre. Pasó por el torniquete con su tarjeta de empleado. Saludó al guardia de seguridad de turno. Tomó el ascensor hasta el piso 17. Cuando llegó a su escritorio, había una nota pequeña doblada encima del teclado. No tenía nombre. Solo una frase escrita con bolígrafo en letra ordenada y pequeña. Decía, lo que hiciste le dio valor a mucha gente que no había sabido cómo encontrarlo. Daniel leyó la nota 2 veces. La dobló de nuevo y la guardó en el bolsillo interior de su saco. Nunca supo quién la había escrito. Esa mañana encendió la computadora, abrió sus correos del día y empezó a trabajar. A las 8:03. Exactamente como siempre, hay cosas que las historias como esta nos recuerdan, independientemente de cómo terminen. Nos recuerdan que la injusticia es real y que puede ocurrirle a cualquiera, sin importar cuánto trabaje, cuánto se esfuerce o cuán honesta sea su intención. Que el abuso de poder existe en los espacios más inesperados.
detrás de los títulos más respetables y de las frases más cuidadosamente construidas. Pero también nos recuerdan que hay personas como Rosa Fuentes en casi todos los edificios. Personas invisibles para muchos, que cargan el peso de su propio sustento y sus propias responsabilidades, y que aún así, cuando ven algo incorrecto, encuentran la manera de actuar, no con grandilocuencia, no con discursos, con una nota en un sobre, con 3 minutos de conversación en una sala de descanso, con la disposición de arriesgar lo poco o lo mucho que tienen, porque el silencio también tiene un costo. Y nos recuerdan que la verdad, aunque tarde, aunque cueste, aunque tenga que abrirse paso a través de registros de sistema, extractos de inventario y logs de acceso que nadie quería que fueran encontrados, la verdad siempre termina encontrando su camino. No siempre de la manera que esperamos, no siempre en el momento en que más la necesitamos, pero la encuentra. Y cuando la encuentra, produce algo que ninguna mentira puede imitar por mucho tiempo. Esa sensación profunda, duradera, que se instala en el pecho como algo sólido y permanente, de que lo que era correcto finalmente fue reconocido como correcto. Eso fue lo que sintió Daniel Torres aquella mañana de enero, con la nota doblada en el bolsillo y los correos del día abiertos en la pantalla, y el sol de invierno entrando por las ventanas del piso 17. No triunfo, no venganza, no alivio solamente. Algo más tranquilo y más profundo que todo eso. La certeza de que había valido la pena. Cada día del autobús a las 6 de la mañana. Cada noche de estudio con la luz del pasillo. Cada carta de rechazo. Cada semana de silencio y exclusión dentro de esas oficinas. Cada hora de angustia. Cada momento en que estuvo a punto de rendirse y eligió no hacerlo. Todo había valido la pena. Y eso, en el fondo, es lo que hace que una historia como esta no sea solo la historia de un joven acusado injustamente en una empresa de prestigio. Es la historia de lo que ocurre cuando una persona decide que su verdad vale más que la comodidad de callarse. Cuando decide, frente a una sala llena de miradas que ya lo han condenado, que aún tiene algo que decir, y que lo que tiene que decir es suficiente. Historias como esta existen en todos lados. En empresas grandes y pequeñas, en oficinas con plantas de interior y café de especialidad, y en fábricas con luces de neón y turnos de 12 horas. La injusticia no tiene un solo escenario, y la dignidad tampoco. Si alguna vez has sentido que alguien te ha juzgado antes de conocerte, que te han puesto en desventaja por algo que no puedes cambiar, que el sistema está diseñado para que personas como tú no lleguen muy lejos, entonces sabes exactamente lo que sintió Daniel en aquella reunión de 40 personas. Y si has salido del otro lado de algo así, o si conoces a alguien que lo ha hecho, entonces también sabes lo que vale esa salida. Si esta historia te ha movido algo por dentro, si te ha hecho pensar en tu propio trabajo, en tus propias experiencias, en las injusticias que has visto o vivido, comparte lo que piensas. Porque estas historias cobran más sentido cuando se cuentan entre muchos. Cuando alguien dice, en los comentarios o en voz alta, que también lo vivió, que también estuvo en esa sala, que también tuvo que elegir entre rendirse y seguir buscando la verdad. La verdad siempre encuentra su camino, y a veces solo necesita que alguien tenga el valor de abrirle la puerta. Si historias como esta te hacen reflexionar sobre la injusticia, el valor y la verdad, suscríbete al canal. Aquí contamos historias que nos recuerdan que incluso cuando todo parece perdido, la verdad todavía puede cambiarlo todo. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Daniel?